Hola, ¿cómo están? Continuamos con el tema, la segunda parte de cómo cambiar el karma. Y en esta parte miramos que cuando se decreta o viene decreto de parte del Señor, no es Dios que está castigando, sino que la realidad de esta vida es simple, causa-efecto. Hasta aquí hemos buscado culpable y culpabilidad, pero vamos en esta escuela, en esta Bellava trata de ser más, tratamos de traer una palabra más lineal a la escritura y vamos a decir estas cosas antes de John Terua. Y es que la bondad del Señor es superior al juicio. Es más, cuando hay un juicio es un decreto. Y los decretos vienen cuando el hombre insiste en pecar, insiste en hacer lo malo, sabiendo lo que debe de hacer o conociendo lo que debe de hacer. Y ni así no es Dios que está castigando, sino sus propios defectos o sus propios pecados atraen o viene una situación compleja, difícil, en este caso llamado juicio o decretos. Y estos decretos inefables vienen por causa de insistir en el pecado. Entonces quiere decir que el hombre es responsable de sus propios actos. ¿Ves? Para aquellos que creen que el bendito sea del Tanao del Antiguo Testamento era de mal humor, eso es una mentira. Si hay un Dios de amor es el Dios de Israel. Y que el Dios del Nuevo Testamento no sé a qué se refiere, y me imagino que a la religión, para decir que es un Dios de amor. No, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, no hay otro Dios. Con eso me refiero de que el bendito sea es uno y a quien él envió, que se llama el Adón Yahoshua Hamashiach, sí, claro, es la expresión de amor y su mensaje de amor, ¿cierto? Pero eso no significa que es diferente. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. O sea, un solo Dios es el Eterno y un solo Señor es el Adón Yahoshua. ¿Correcto? Teniendo claro esto, continúo. Ejemplo, vemos al imperio asirio, su capital en aquel tiempo era Ninive, los ninivitas, eran gente guerrera, difícil, complicada, en la media luna fértil, lo que es la Mesopotamia actualmente. eh, Hoy son los países árabes en medio de allí. ¿Ven? Allí, ¿qué sucedió? Dice que los ninivitas en el tiempo que estuvieron al frente, por un momento gobernaron toda esa parte, y eran tremendos. Habían, o sea, si los, dice que la tortura china, ya, los que sí habían aprendido y conocían de tortura eran los ninivitas. Eran bien fuertes, bien tremendos, eran una raza o un pueblo muy conquistador, muy guerrero. Y había sometido a la gente. ¿A qué traigo el ejemplo de Ninive? Es que Ninive es el gran ejemplo de que si el hombre insiste en hacer lo malo, pues viene un decreto, viene una consecuencia. Y sus consecuencias viene como la destrucción. Eso se llama el juicio de Dios. Pero aún el concepto de juicio de Dios no es que Dios esté castigando, Dios es amor, sino que el hombre recibe, de la siembra recibe su cosecha, de lo que hace recibe lo contrario. ¿Qué significa? Que el hombre debe ser responsable. Pero como Dios es misericordioso y Dios es amoroso, entonces no puede enviar nada sin antes no consultar. Eso dice la Escritura, que el Eterno no manda, no hace nada sin antes consultarle a sus siervos los profetas, hablando eso a Abraham para que intercediera por Sodoma y Gomorra. En este caso siempre es así, él notifica. Él notifica, mire, un Dios justo, notifica las cosas para que no digan, no, es que me cogió de sorpresa. No, señores. Y eso lo hace con una nación, con una familia, con un individuo, con un pueblo, así de mismo. Cuando el hombre insiste en hacer lo malo, pues está diciendo prácticamente cavando su propia condenación o su propia consecuencia. Pero no es Dios, no es Dios, no es Dios que está castigando, sino el mismo hombre con sus actos atraen consecuencias nefastas, terribles a sus vidas. Dicho eso, entonces permítanme aquí está esto. Entonces Dios envía al profeta Jonás, en hebreo Iona, que sería muy interesante estudiar su biografía y su vida, Iona, y Iona recibe el mensaje. Más o menos esto es año 900 ante la era común, en la era cristiana. Vivió este profeta, fue el tiempo que él profetizó. Y este profeta, Hashem lo llama a llevarle un mensaje a Nínive, pero el profeta que conoce, siendo un profeta, conoce al bendito sea, conoce a su Dios, entonces sabe que antes de un castigo es la misericordia, es la bondad. O sea, Dios es amor, es bondadoso, siempre le va a dar oportunidad, así sea el hombre más pecador.
Así sea el hombre más malvado y perverso, tiene oportunidad delante del cielo. No es tema del hombre, es cosa de Dios. Porque Dios no espera el castigo ni la condenación de los hombres, espera su arrepentimiento y su misericordia, que la tomen, la abracen y puedan cambiar su destino o cambiar sus condiciones. ¿Ven? Correcto. Entonces viene la palabra y Jonás lo primero dice que estaba y se fue a Nínive. O sea, desde ya Jonás sabe que no quiere ir a Siria, no quiere ir a Nínive, sino que se va para otro lado. Dice que estaba en un puerto en Israel y se va para otro lugar, a Tarsis. Pero los propósitos de Dios terminan obedeciendo, terminan haciendo la voluntad del Padre. Entonces, en ese orden de ideas, escuchen bien, ese es el orden, punto, claro y específico. Vamos a traer esta palabra simple. Si nosotros vemos eso, eso no es los puntos. ¿Y por qué Jonás decide lo contrario? Mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Se la voy a tratar de explicar. La palabra de un profeta es que se cumpla. Para ser profeta, si la palabra no se cumple, entonces es un falso profeta. Claro, si los que se llaman profetas hoy en el día, entre comillas, entendieran esto, no se proclamarían profetas, porque les acarrearía un gran problema. Un profeta no es el que después que sucede el hecho o acontecen las cosas, es que lo va a anunciar. Un profeta es el que anuncia y tiene su palabra en el tiempo y se va a cumplir en el tiempo. ¿Ven? Vamos a hablar de eso. Entonces, en ese orden de ideas, Jonás sabe que Dios es misericordioso y la palabra que él va a dar de juicio, de que ellos han atraído la maldad a sus vidas, que el Señor terminaría perdonándolo. Entonces, él no quería ser catalogado como un falso profeta. Él no quería entrar en ese porque él era un profeta de Dios y que la palabra de él era válida y se cumplía esa palabra. Ese es el orden de Jonás. Encontré en un Midrash. Midrash quiere decir, es la tercera línea de interpretación básica de la Torá dentro del pueblo judío, como homilética o libre interpretación o construcción del pensamiento ético, el Midrash. Y en el Midrash decía que muy antiguo, casi un comentario muy bueno del segundo templo, decía que una de las causas de Jonás, de por qué no quiso ir, o por qué no quería llevarle esa palabra a los ninivitas, es que él había sufrido, y el pueblo de Israel, los pueblos circunvecinos, habían sufrido con los ninivitas, eran bien perversos, bien tremendos. Y parece que había una situación compleja entre Jonás y los ninivitas. Había maltratado a su familia. Así que Jonás estaba tan resentido, ojo con esto, estaba tan cargado con ellos, que él sabía que si él les llevaba una palabra de juicio, posiblemente se arrepintieran. Jonás quería que Dios los condenara, quería que se murieran, y si no les llegaba la palabra, entonces se iba, en la lógica del profeta, pues se iban a condenar, o sea, se iban a morir. ¿Ven? Pareciera que él quiere eso y por eso no quiere llevar esa palabra. Aquí están los dos puntos. Uno, que el Midrash, que lo más seguro que eso le hubiese pasado a ellos y posiblemente él no podría tenía esa carga y no podía perdonarlo o ser libre en ese punto. ¿Ves? Ahí el uno. Y dos, es que él quería que esa palabra se cumpliera. Él quería que esa palabra tuviera un cumplimiento y por lo tanto, si los ninivitas llegaban y el Eterno los perdonaba, pues quedaba como un falso profeta y él no quería quedar como un falso profeta. Yo considero que las dos son válidas. Porque la palabra de un profeta es válida si se cumple. Si no se cumple, no es profeta. Ahí tenemos el caso y tenemos el punto. Entonces él decide irse para otro lado, pero el plan de Dios, y cojo que Jonás es un profeta de estos días. Nuestro Adón Yahoshua lo cita para la resurrección de lo que era la profecía del Mesías. Dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, no dice ballena, pez, 3 días y 3 noches, estaría el Hijo del Hombre, o sea, el Ben Adán, en el corazón de la tierra. Es una cita para la resurrección, para aquellos que están dudando o que ponen en duda. Eso está en el Tanaj y se tiene un cumplimiento parcial. En ese orden de ideas, Jonás está anunciando aquello. Entonces vemos que el Eterno lo termina. Dice que llega al barco, lo sacan los navegadores y lo terminan echando al mar. Y justamente Jonás muere.
Muere porque deja de existir en eso. Entra al vientre del pez y el pez lo termina vomitando. Cuando él reconoce, dice que del Seol, dice el texto, o sea, de la muerte, termina en las playas de Nínive. Estando ahí, Nínive era una cosa impresionante, según los historiadores y según la biografía que aparece dentro de los textos, era una ciudad de 120.000 habitantes, o sea, era una metrópoli. Impresionante, mira, ciudades tan grandes cuando en Europa ni siquiera había nada, casi. Vivían en los árboles, ya en el Medio Oriente eran ciudades extraordinarias, unas metrópolis importantísimas. Bueno, en Sudamérica menos. Pero pues habían habitantes, claro que sí. Entonces continuamos con el relato y este cuadro que quiero presentar. Entonces mire qué sucedió aquí. Mire qué pasó aquí. Resulta que Jonás dice que camina 3 días pasando el pueblo y llevando una palabra de juicio a los ninivitas, que el Eterno va a destruir esa ciudad en 3 días. Esa palabra la escucha desde el siervo hasta el rey, cosa que el profeta no la esperaba. Y desde el siervo hasta el rey escucha y decreta, hace un decreto, o sea, una ley inmediata, o sea, extraordinaria, que justamente quisieran Teshuvah, o sea, se arrepintieran. Y que ayunaran con cilicio, significa en ceniza y de negro, o sea, un arrepentimiento genuino, verdadero, para alcanzar misericordia. Y lo hicieron. Lo hicieron. Entonces Jonás se pasa a la ciudad dando la palabra de juicio y se sube en un lugar y espera que llegue el juicio del Señor. Y el Señor le permite levantar. Dice que algo allí, ven, crece para que lo cubra del sol. Yo lo que veo aquí es que el mensaje, aparte que fuera el mensajero para los ninivitas, el mensaje era para él, para sanar su corazón, para sanar su vida. Aquí quiero decir 2 cosas. Primero, a veces el predicador o el expositor, el maestro, llámese como se quiera llamar, pastor, evangelista, profeta, déle el nombre que quiera. El 99,9% hablamos de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que sabemos que es lo correcto. Pero ¿cuántas personas hablamos más del resentimiento? Hablamos más desde un fanatismo religioso. Por eso no traemos una palabra de edificación, sino una palabra que daña, que destruye. ¿Ven? No traemos una palabra de reconciliación, una palabra de motivación, una palabra de vida. Jonás quería que esto se muriera. Jonás quería que el juicio le cayera, que eran malos sí, que habían pecado sí, que estaban equivocados sí. Las razones que sean. Posiblemente se había metido con su familia, como dice el Midrash, tal vez sí. Que él quería el juicio para ellos, sí, estaba claro. No quería traerle el mensaje, porque si extraen el mensaje pueden arrepentirse. Porque sabiendo que Dios es misericordioso y si ellos hacen un acto de arrepentimiento, Dios los terminaba perdonando. Por un lado. Y si se terminaba perdonando, entonces él quedaba como un profeta falso, que había anunciado juicio, pero no había venido juicio, sino que se habían arrepentido. ¿Cómo uno como mensajero de Dios se puede equivocar? Claro. Puede ser guiado por el resentimiento, posiblemente era el caso de Jonás. Puede ser guiado por muchas otras cosas que posiblemente no sean claras y concisas. Pero este es el panorama que hace Dios, que es misericordioso, siempre va a seguir su bondad. O sea, la esencia divina es que Él da, Él es dador, va a perdonar si alguien tiene un acto de arrepentimiento. ¿Ven? No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te estén condenando, no importa lo que digan. Es como la mujer que está allí, la entre comillas, la pecadora, que la tienen apedreando y la llevan porque adulteró, porque falló, ¿cierto? Yo tengo muchas preguntas allí, que también encontraba las respuestas a través del estudio de las Escrituras. Porque si ella es la adúltera, y según la Torá y según la ley, para que ella la llevaran a apedrear, abro comillas, tenía que sorprenderla en el acto. Si llevan al adúltero y no al adúltero, a mí me deja pensando, me deja cuestionando. ¿Ven? Posiblemente no era el caso. Y posiblemente ni siquiera era adúltera. ¿Ven? Y entonces, ¿porque dónde está el adúltero? Deberían llevarlo a los dos, no a uno. El texto termina, pareciera mostrando de que en ese momento estos hermanos judíos, en general,
¿cierto? O estas personas estaban buscando que Yahushua cometiera un error, que se proclamara juez de Israel para acusarlo ante el ente regulador. Este, no, siendo un judío común, se está creyendo juez y está haciendo juicio. ¿Ves? Si tú eres el Mesías, mira este caso, pues haz este juicio. Por eso Yeshua calla. Porque pareciera que la señora no es la adúltera, porque para ser adúltera tenían que llevar al adúltero. Bueno, continuamos. A eso es una comilla. Continuamos en este caso. El Señor es misericordioso, el Eterno es misericordioso. O sea, primero está la bondad, el amor de Dios. Por eso están los dos nombres. Elohim, que tiene que ver con justicia, en primera instancia, con autoridad. Y está Jarajamín o Adonai, el bondadoso, la misericordia, el amor de Dios. Y por encima de la justicia está la bondad. Una de las características del Creador es bondad. Es bondad, su amor. Claro que hay gente que por su resentimiento prefieren hablar más del juicio y de la condenación. Eso sería lo último, cuando el hombre insiste en hacer lo malo. En este caso, el rey decreta y todos los ninivitas se arrepienten. Dice que hasta el que estaba en pecho, ¿ve? Ayunaron, desde los animales ayunaron, o sea, hicieron una teshuvá genuina, un retorno. Y Dios termina perdonando. Jonás, por el otro lado, espera el juicio. Y el Señor le permite hacer crecer esto que lo hizo crecer allí, lo cubrió, dice que era como un hongo, y luego 3 días muere, hace que haya un gusano, y se muere, y Jonás se enoja. Y esa es la enseñanza para él. Jonás se enoja. Dice, ¿cómo así? Y yo, siendo tu siervo, el profeta, estoy aquí, me está dando el sol. Bueno, tú te enojas por eso. ¿Y cómo yo no voy a perdonar a 120,000 personas que están buscando el arrepentimiento? ¿Ven? Eso es cambiar el karma. O sea que, en otras palabras, los ninivitas, por sus acciones, cambiaron el karma, cambiaron el castigo por bondad y por amor. Pero ¿quién hace eso? Ah, es Dios. Claro que es Dios. El amor de Dios es tan grande. Pero el amor de Dios no te acobija si tú no tomas una decisión de arrepentirte. Dios no puede hacer nada si tú no tomas una decisión de cambiar tu estilo de vida. Dios no puede hacer nada si tú no tomas una decisión de cambiar las cosas. Y el único que puede hacer eso eres tú, soy yo, con una decisión de dejar de hacer lo malo, en general. ¿Ven? Hay áreas que ni Dios quiere o ni Dios llega, porque el amor ya está, la bondad ya está, el cheque en blanco ya está, porque hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahushua el justo, Jesús el justo. Pero decide tú, decido yo, nosotros decidimos. ¿Ves? Ese es el asunto. Quiere decir, y aquí añado esta otra palabra, realmente, estamos en los días previos de Yom Teruah. Y Yom Teruah es el día del juicio. Uno de los nombres de Teruah o Rosh Hashanah es eso, que se hace como una contabilidad. Por eso el pueblo hebreo hace todo estos 30 días de Teshuvah, de arrepentimiento, de tefilá, oración y sedaká, justicia, que abarca los 3 pilares de todas las cosas básicas de este plano, para decir Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento, haciendo una corrección en su vida, sedaká, que quiere decir el Eterno me ha bendecido, me ha prosperado, me ha dado, ¿por qué no ayudar a otro? ¿Por qué no equilibrar la balanza en lo económico? Pero también las plegarias, no, las plegarias es lo que te vuelve sensible, las oraciones, sensible a la presencia divina, pero una cosa no puede hacer, las 3, es tomar decisión por ti. Tú las tomas. Tú las tomas. Esa decisión de decir, no más con la droga, no más con el trago, no más con el adulterio, no más con la mentira, no más con estas cosas. Y eso es lo más vulgar de esto. Porque dentro de la iglesia o dentro de los creyentes hay arrogancia, hay altivez, hay soberbia. ¿Ves? Sobre todo estos temas que yo sé que son fuertes, pero para eso me ha llamado y por eso hay que decidir a caminar en lo correcto, en lo justo. Y hay gente que no le gusta que le digan las cosas como se deben de ser o como se deben de hacer. Pero tú puedes orar, puedes ayunar, pero si decides y puedes hacer eso y no vas a cambiar, porque la oración no te va a cambiar, ni el ayuno te va a cambiar,
El que va a tomar y hacer cambios en tu vida eres tú con la decisión. Cuando tú decides, no más con esto, no más con aquello. Y para eso no se necesita religión. Se necesita es una actitud. Se necesita es conciencia. Se necesita saber para dónde voy y darles el camino a seguir. Y yo sé que mucha gente no tiene sentido, o viven sin sentido, o viven sin claridad de estas cosas, y por eso la vida no les sabía nada. Algunos terminan ahorcándose, tirándose las llantas de un camión, pensando que no hay oportunidad para ellos. Y el motivo es que se ha involucrado tanto en el pecado, se ha involucrado tanto en la maldad, que no le encuentra sentido a su vida. Yo te digo, lo correcto es arrepentirse. Lo correcto es mirar al cielo y decir, por aquí no, esta no es la razón de mi vida, esta no es la razón de mi existencia, a esto no vine a este mundo. Si Dios se tomó el tiempo en la creación y hay una formación del ser, es para que le sirvamos a Él, es para que lo busquemos de verdad, de corazón a Él. En este orden de idea, ojo, el destino también se cambia. Ah, es que el destino era que muriera de esta manera, el que destino era que pasara aquello. Eso es incierto. Destino es como, es opcional, porque hace parte del mañana. Es opcional. El destino tú lo creas. El destino es lo que tú encamines. La escritura dice, todo lo que el hombre tema, eso mismo le vendrá. Los ninivitas, por su estilo de vida maldad, había traído un decreto de maldad para su vida, o sea, las consecuencias de su maldad. Pero el bendito sea es misericordioso, es grandioso. O sea, no espera el castigo, la condenación de nadie, la muerte de nadie. Entonces le da la oportunidad a través del profeta que alcance su misericordia. Pero es un mensaje doble, porque el profeta también va a ser edificado, el vaso también tiene que ser purificado y el vaso tiene que perdonar. Entonces vemos allí que aunque la palabra de juicio de Jonás con los ninivitas no se cumplió en primera instancia, no se cumplió, porque ellos entendieron que estaban mal y se hicieron teshuva, hicieron arrepentimiento y se voltaron a Dios. Dice la historia que 200 años después volvieron a sus andanzas, volvieron a su maldad. Y entonces sí, Nínive fue destruido. Pero en primera instancia, por el mensaje del profeta, no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque hubo lo que tenía que haber. La palabra llegó donde tenía que llegar, a las personas correctas. Y esa generación no murió. Esa generación entendió. Esa generación prolongó los días. Si el destino era de morir ahí, no murieron. Por eso el destino es opcional. ¿Por qué no murieron? Porque aún la Teshuvá, escúcheme por favor, cambia el destino. Si a usted le han dicho que está destinado para ser pobre, que está destinado para vivir amargado, que está destinado para no tener nada, eso es una mentira. Dios es justo. Dios es justo. Y sería muy injusto pensar que algunos nacieron para estar condenados. Todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. En la justicia de Dios todos estamos en la misma posibilidad. Pero ¿quién es el que toma decisión? Es cada individuo con sus decisiones. ¿Quién es el que cambia el destino? Si tú cambias tu decisión de hacer lo bueno, te cambia tu destino. Si tú buscas al Creador, tú cambias tu destino para el bien, cambias tu destino para la prosperidad, para la bendición. Es por eso que el pueblo hebreo hoy está buscando del Padre para cambiar su destino de condenación a salvación, de juicio a misericordia. Aunque esas palabras no se usan en el judaísmo, salvación y condenación, son otra cosa. Pero es como para ilustrarlo. A donde estoy llegando, porque no estoy llegando a judíos, estoy llegando a no judíos. Los judíos tienen claro lo que deben de hacer en Yom Teruah. Es más, ellos sí tienen claro. Los que no tienen claro son los cristianos y los mesiánicos, que aunque crean que están celebrando la fiesta y se preparan y hacen, inclusive mucha gente va y hace tevilá, o sea, purificación para la fiesta, pero violando todas las normas, porque eso es una misbé. Pero bueno, no importa. Digamos que cuenta la actitud. Pero la teshuva genuina tiene que ver con cambiar tu destino, tu proceder. ¿Ves? Hacia allá va. Ese es el propósito. Así que sí podemos cambiar el karma, claro que sí. Está claro que sí. Los ninivitas lo cambiaron. Y yo le puedo citar en la escritura todos los hombres y todas las personas que cambiaron por medio de una teshuva. La teshuva es el antídoto del karma. Otra vez, ¿qué es la teshuva? El antídoto del karma.
Así que el karma no tiene sentido con la Teshuvah. La Teshuvah es adelantarnos, ¿cierto? Es adelantarnos, es decir, Señor, yo he fallado, yo he pecado, Señor, estoy mal delante de ti, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a corregir. Eso sí lo puede hacer, pero no va a tomar decisión por ti. Tú la tomas, yo la tomo, nosotros tomamos. Tú, yo y nosotros tomamos la decisión de cambiar, de determinarnos a hacer lo correcto. Eso es lo que la Torah enseña. Eso es lo que la Torah dice. Entonces, si esta palabra te está edificando y quiere que esta palabra te llegue, suscríbete al canal. También en Facebook puedes darle like a Beyaba, a Nusin Ari Yehuda o a Beyaba solo. También le puedes dar like allí a todos los canales que estamos transmitiendo este mensaje para poder continuar, que estamos edificando, bendiciendo a todas esas personas que nos están escribiendo. Estamos creando la escuela de la Yeshiva Beyaba, en donde estamos formando pastores, líderes, estamos formando gente dentro del pensamiento hebreo, bíblico. La comunidad Beyaba, que es Anusim, en algún momento que hicimos y pensamos que estamos retornando, pero no estamos retomando al Eterno, desde ese contexto. No los Anusim Beinei Noah que están proclamando hoy unos mensajes que respeto, mas no lo comparto. Vamos a tener que hablar cuando lleguemos allá de esos temas, pero sí las enseñanzas del maestro Yahoshua, y eso debe ser respetado. Creemos, aceptamos la mesianía de Yahoshua. Si alguien no la acepta, es respetado. Nosotros creemos en la historia y en la realidad. Más que creemos, sabemos que eso hace parte de la historia. ¿Ven? De los Nexaritas. Esta es la Yeshiva Nexarita, en la cual estamos levantando desde la ciudad de Bogotá. Venimos ya casi 25 años trabajando, casi 30, enseñando, guiando, dirigiendo, formando gente y con el propósito para levantar el cuerpo, prepararnos para el encuentro de nuestro Adón Yahoshua. Bendiciones y próximamente tendremos clases desde la perspectiva y estamos formando la yeshiva, la escuela online de la comunidad Beyaba. Bendiciones. Por favor, anda a YouTube. En YouTube está todo el mensaje. Lo subimos a Facebook y los pasamos a otras plataformas para que lo escuchen. Bendiciones. Shalom.